Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Sean muy bienvenidos a nuestra tercera sesión de la serie de seminarios en línea Rompiendo Ciclos, Prevención y Abordaje de la Violencia en el Sector de Educación. Hoy nos convoca el tema de prevención y abordaje de la violencia de género específicamente en entornos educativos, un tema que nos desafía y que nos motiva mucho al trabajo que realizamos desde UNESCO en nuestra región. Para comenzar, quisiera presentarme. Soy Florencia Zafirio. Estoy basada en Santiago de Chile. Trabajo en la oficina regional de la UNESCO en el equipo de educación transformativa y voy a estar moderando el encuentro del día de hoy. Quisiera recapitular un poquito antes de comenzar para contarles del contexto de este trabajo. Y también mencionarles a quienes se están sumando a esta conversación que vamos a tener disponible interpretación en inglés y en español. Pueden mirar abajo el icono de interpretación y activarla si lo requieren. Em, y como les decía, esta serie de seminarios en línea, Rompiendo Ciclos, Prevención y Abordaje de la Violencia en el Sector de Educación, organizada por la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, está dedicada al diálogo en torno a las prácticas y experiencias concretas de prevención y abordaje de violencia en espacios educativos, con el objetivo de que diferentes actores del mundo educativo puedan intercambiar conocimientos y lecciones aprendidas en torno a iniciativas sobre la temática. En ese sentido, tenemos dos invitados a esta conversación, que son dos invitados de la región, una experiencia basada en Chile, una experiencia basada en Nicaragua, que ha tenido un trabajo regional, quienes nos van a estar compartiendo su trabajo en el ámbito de prevención y abordaje de la violencia. Antes de comenzar, y para hacer este espacio más dinámico, quisiera pedirle a nuestros invitados, invitadas de hoy, que se puedan presentar personalmente. Y quisiera pedirles también o dejarles la pregunta de que nos comentaran un poquito cuando se presenten cómo llegaron a trabajar en temas de prevención y abordaje de violencia de género, cómo llegaron a trabajar desde una perspectiva de masculinidades, en el caso de uno de nuestros invitados, y cómo llegaron a trabajar desde una perspectiva más feminista, podríamos decir. Así que en primer lugar le voy a dar la palabra a Carla Lubetich de Niñas Valientes para que Carla, por favor, te presentes y agradeciéndote por supuesto que estés acá con nosotros el día de hoy. Adelante, Carla. Muchas gracias, Florencia. Hola a todas y todos. Gracias a UNESCO por la invitación. Como me presentaron, mi nombre es Carla Liubetich. Yo soy psicóloga de formación, psicóloga clínica infanto-juvenil. Soy chilena. Trabajo aquí en Santiago de Chile. Y represento, actualmente soy directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes, espacio desde el cual voy a estar contándoles también en este panel. Feliz de compartir la experiencia y los aprendizajes que hemos ido desarrollando como organización. Les cuento un poco del trabajo que hacemos. Niñas Valientes es una fundación, una organización sin fines de lucro que nació el año 2018 y que trabaja principalmente para promover la equidad y prevenir las violencias de género desde la niñez. La fundación nace principalmente bajo la reflexión de que hemos ido avanzando como sociedad en visibilizar las distintas brechas de género que hoy día están presentes en nuestro país, pero creemos que estos avances han estado enfocados principalmente en el mundo adulto, es decir, estamos abordando consecuencias que de alguna manera ya tuvieron un impacto en el desarrollo de las personas. Y desde ahí entonces la Fundación lo que propone es que podamos trabajar en estas temáticas desde la niñez y desde una mirada preventiva y promocional para el ejercicio de los derechos en un contexto equitativo. Entonces, la Fundación hoy día la invitación que hace es a que podamos trabajar en la sensibilización, en la formación y en el desarrollo de prácticas que promueven la equidad y previenen las violencias de género tanto en el contexto educativo como en distintos espacios de socialización de la niñez. Eso en términos generales respecto a el origen de la fundación. Les voy a ir contando mientras vamos conversando sobre nuestro trabajo en términos ya prácticos, más concretos, qué es lo que hacemos en las escuelas. Y respecto a la pregunta que hace Florencia sobre cómo llegué hasta aquí, inevitablemente se cruzan historias personales, obviamente como mujer también.
me ha tocado vivir diferentes situaciones en las que la violencia de género se hace presente. Me impactaron también en mi desarrollo los estereotipos de género en las decisiones que fui tomando. Y en mi formación universitaria me tocó participar harto en espacios de liderazgo y participación política universitaria. Ahí me fui aproximando a las temáticas de género, al movimiento feminista. Y justamente yo además me fui formando en salud mental infanto-juvenil. Y la fundación, de alguna manera, en sus orígenes fue una invitación que me hicieron a participar como panelista en un programa de radio, donde estaban buscando a una psicóloga que trabajara con niñeces desde la perspectiva de género. Y de alguna forma la fundación se volvió un espacio que reunía distintas temáticas que me interesaban, como la educación, la salud mental y la perspectiva de género. Así que fue de alguna manera un espacio muy enriquecedor para poder desarrollarme profesionalmente. He aprendido muchísimo también desde que estoy ahí. Me tocó estar desde los inicios, así que no solamente he aprendido de lo que vamos a hablar hoy día, sino que también de lo que significa ir generando y construyendo una organización que trabaja en estas temáticas, que también tiene sus propios obstáculos, sus propios desafíos. Y eso, como para ir comenzando respecto a lo que me trajo hasta aquí hoy día, he tenido la oportunidad de ir mezclando entonces estas disciplinas e ir generando por lo mismo reflexiones que creo yo ayudan al abordaje de lo que vamos a conversar, porque la interdisciplina es fundamental para que podamos hacernos cargo de una problemática que es sistémica, ¿cierto? Y lo vamos a ir abordando en las distintas intervenciones que vayamos haciendo. Muchísimas gracias, Carla, por contarnos un poquito de ti, de tu historia, también del trabajo de Niñas Valientes. Antes de darle la palabra a Douglas para hacer el mismo ejercicio, quisiera comentar que nos hemos ido presentando en el chat y hemos visto que contamos con personas de Chile, de Venezuela, de México, que hasta ahora nos están contando desde dónde vienen. Así que invitamos también a quienes, ahora veo República Dominicana, Perú. Así que los invitamos a todos y todas que puedan ir presentándose y contándonos desde dónde nos ven y nos escuchan hoy día. Brasil también está presente. Bueno, seguimos contigo, Douglas. Cuéntanos de ti y cómo llegaste a trabajar en este tema. Hola con todos, con todas, todes. Soy Douglas Mendoza, soy de Nicaragua. Eh, Desde muy niño también por los contextos en Nicaragua, en Centroamérica, he estado participando en diversos procesos. Fui miembro de los movimientos de niños y niñas, los derechos de los niños, de las niñas, adolescentes, juventudes, donde esos niños éramos los protagonistas de nuestra propia historia con otras personas adultas, aliados y aliadas. Y desde ahí estuve vinculado siempre a estos espacios de aprendizaje organizativos y luego por mi labor y el amor al arte, estudié teatro y educación, ¿no? Y a partir de haciendo actor de teatro, me vinculé con todos estos temas educativos, sociales y vinculados al tema de género, ¿no? Entonces, haciendo estas obras de teatro, hacíamos reflexiones sobre las situaciones que vivían las chicas, las mujeres en la vida cotidiana, sobre la violencia, sobre los acosos. A partir de esos montajes, las chicas nos permitían también conocer sus propias historias y cómo ellas la vivían. Y de mi mirada de ser hombre no tenía ese tipo de preocupaciones, ¿no? Entonces al escuchar sus propias historias fue que me conecté con otras organizaciones feministas que trabajaban por la igualdad. Y había una organización que se llama Puntos de Encuentro que trabajaba sobre masculinidades. Habían unos hombres que invitaban a esta reflexión personal de cómo el machismo nos afectaba como hombres, con otros hombres. ¿Qué hacíamos frente a eso? Entonces, a partir de esta mirada, me conecté con otros hombres interesados en poder revisar esta manera en que fuimos aprendiendo a ser hombres y ahí me vinculé al trabajo con el arte, las masculinidades y dentro de ese espacio de formación, toda la parte educativa. He trabajado en procesos de formación y educación toda mi vida, ¿no? Diseñando materiales educativos para niños, adolescentes, jóvenes, papás, participando en investigaciones. Entonces, esta sensibilidad artística de los inicios me hizo conectarme con todas estas realidades de las desigualdades, de las violencias, pero también cómo los hombres también somos parte de estas soluciones. Hoy en día soy papá, soy coautor de dos hijos, uno de 18, uno de 10 años,
y el promover otra manera de relacionarme con mis hijos, otra forma de ser hombre también es una manera de promoverlo en casa como un modelo educativo, poderme distanciar un poco de lo que aprendí de mi papá y de mis abuelos, creando otra narrativa, ¿no? De que sí los hombres podemos cambiar otras maneras de vincularnos en la casa, en la familia, en la comunidad, y a partir de eso fue que me vinculé a este espacio, Punto de Encuentro, y luego también estoy en la comisión de coordinadora de lo que es la red de masculinidad por la igualdad de género, donde pensamos solo hay acciones dirigidas a los hombres adultos sobre la igualdad, la masculinidad, los beneficios. Entonces, a partir de eso, hace 19 años, creamos lo que es la red de masculinidad centrados en poder generar espacios dirigidos para adolescentes, niños, varones, para promover la igualdad, la equidad en diálogo con chicos y chicas. Pensar en el teatro, la música, otros espacios fuera de los espacios educativos para poderlos trabajar con otro tipo de abordajes transformadores. Entonces aquí me conecta con esta labor artística, educativa en este proceso y por supuesto también alrededor de eso hemos diseñado intervenciones en América Latina creando programas educativos para aprender, para construir, para innovar y que es parte también, como me dice mi colega Carla, que vamos a tener este espacio para poder compartir en esto. Y gracias también a la UNESCO por invitarme a este espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias, Douglas, por traernos también tu experiencia personal, ¿no? Creo que los dos lograron ahí como contarnos un poquito cómo llegaron, cómo se fueron uniendo al camino de trabajar por la prevención y por el abordaje de la violencia de género. Y me gustaría comenzar con una pregunta para los dos, que muchas veces la damos un poco por sentada, ¿no? El título de este seminario lleva el concepto de violencia de género, pero muchas veces no tenemos la oportunidad de preguntarles a personas expertas como ustedes, ¿qué entendemos por violencia basada en género? Desde su experiencia de trabajo, desde lo que ustedes, desde su labor, desde lo que han estado haciendo, ¿cómo podrían definir lo que es la violencia basada en género? Me gustaría partir con esa pregunta y no sé a quién le gustaría comenzar. Quizás podemos ahora, como partió Carla, comenzar con Douglas y luego le damos la palabra a Carla. Gracias. Bueno, para mí la violencia basada en género yo lo defino como cualquier acto perjudicial contra una persona por su razón de género, basado en todos estos estereotipos, normas o expectativas de su razón de género que promueven estas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diversos. Súper, bueno, Douglas dio ahí una definición bien completa. Yo tenía una definición parecida para compartir. En ese sentido, para complementar en esa definición, yo creo que es importante considerar que esta violencia tiene diferentes formas de expresión, ¿cierto? Desde expresiones que pueden ser mucho más explícitas, gráficas, a expresiones que pueden ser mucho más implícitas o invisibles. Nosotras desde la Fundación para explicar qué es la violencia basada en género, siempre usamos esta metáfora del iceberg, que me imagino que muchos y muchas ya conocen, ¿cierto? Y que sobre el agua vemos todas estas formas de violencia que quizás son las que son más nombradas, más visibilizadas, por ejemplo, en los noticiarios, en los diarios, incluso también en la teoría respecto a los femicidios, el abuso sexual, el acoso sexual. Pero también hay un montón de expresiones de violencia basada en género que no se ven, no necesariamente se comprenden como tal, muchas de ellas que están naturalizadas, ¿cierto? Y que van en el fondo desde, por ejemplo, el humor sexista, la publicidad, eh, los estereotipos, como mencionaba Douglas también, que de alguna manera ha sido un proceso bien lento el ir desnaturalizando, ir entendiendo que el hecho de identificarnos como mujeres, como hombres o incluso como ninguno de estos dos géneros de manera tan tajante, ¿cierto? No implica un único camino en el desarrollo de nuestras vidas, ¿cierto? Estos estereotipos de alguna manera nos van coartando, nos van limitando, nos van diciendo que si somos mujeres tenemos que
continuar con cierto proyecto de vida, si somos hombres, lo otro, si no nos identificamos, menos espacio aún para desarrollarnos tenemos. Entonces, es importante también entender que dentro de esta violencia basada en género hay toda una base social y cultural, que eso también es súper importante, ¿eh? No es una base natural, como se diría, ¿cierto? O biológica en estas diferencias que expliquen las razones que sustentan estas distintas formas de violencia. Entonces, como un par de elementos que creo que son importantes ahí de incorporar en esta definición con la que yo coincido con Douglas es que no es necesariamente explícita, y que tenemos que reconocerla para poder abordarla, y este camino del reconocimiento no está dado. Ya hay muchas dinámicas, formas de relacionarnos que no se han considerado violentas en tiempos anteriores. Hoy día sí las estamos de alguna manera explicitando como tal, pero al mismo tiempo, mientras vamos avanzando en ese camino, también van apareciendo otras formas, otros fenómenos. También yo creo que va a ser importante que hablemos de eso, por ejemplo, en el mundo digital, en las redes sociales, cómo de alguna manera se van presentando nuevas expresiones de esta violencia basada en género que también requiere un trabajo de reflexión, de pensamiento crítico para poder identificarla, prevenirla y erradicarla. Gracias, Carla. Y quisiera ahí hacerte una pregunta. Mencionaste un poco en tu respuesta a las diversidades, ¿no? Y ahí quisiera como preguntarte si es lo mismo hablar de violencia de género que hablar de violencia contra las mujeres, y si no lo es, ¿por qué? ¿No? ¿Cuáles son las diferencias que hay ahí? Si quisieras comentarnos un poquito sobre eso. No es lo mismo. Sí podríamos decir que una agrupa a otra, ¿ya? Exacto. La violencia de género, como decía Douglas, en el fondo es todo acto que por acción o incluso también por omisión genera un daño o un menoscabo a una persona en razón de su sexo o género. Y en ese sentido, la violencia contra las mujeres cumple como con la definición, con ese criterio, porque justamente es una violencia que se ejerce por el hecho de ser mujeres y lo que eso significa. Eh, pero hoy día se ha generado obviamente como una especie de expansión también de la conceptualización de estas formas de violencia, porque justamente el género femenino no necesariamente habla de eh, el sexo, ¿cierto? Estamos hablando ahora de una construcción cultural, social, y por lo mismo entonces la violencia de género también impacta a personas que no necesariamente se identifican con el binarismo de género, por un lado, pero también impacta a personas que en su expresión de género, por ejemplo, no cumplen con la expectativa social y cultural de lo que una sociedad patriarcal de alguna manera ha dicho que debe, en la manera en la que nos debemos expresar. En ese sentido, la violencia contra las mujeres, diría yo que en el fondo ha sido el catalizador que ha movilizado también inicialmente a la organización y las demandas por exigir el fin a la violencia, a la discriminación, y a la posibilidad efectiva de poder ejercer nuestros derechos. Y esto ha ocurrido en diferentes momentos de la historia, en las diferentes olas del feminismo, pero justamente también ha sido este movimiento el que ha ido ampliando estas demandas, entendiendo que la base de la violencia contra las mujeres no impacta solamente a las mujeres, de hecho también impacta a los hombres en muchos contextos, a los niños, ahí Douglas también nos va a contar en el trabajo que hacen, y por supuesto también a personas de la comunidad LGTBIQA+, o de las diversidades y disidencias sexogenéricas, justamente por no responder a este estándar que el patriarcado como forma de organización de nuestra sociedad impera, y castiga de alguna manera con estas distintas expresiones de la violencia. Entonces podríamos decir que de alguna manera la violencia de género agrupa o sea, incorpora la violencia contra las mujeres, pero no se agota ahí, sino que también hay otras formas de violencia de género que se pueden analizar, pero que sí hay en común una estructura en la base que oprime tanto a las mujeres como también a los hombres y a las personas de la comunidad LGTBIQA+, justamente por sus roles y estereotipos que va de alguna manera estableciendo e imponiendo. Muchas gracias, Carla. Douglas, ¿te gustaría complementar un poquito? Sí, estoy de acuerdo con lo que plantea Carla, cómo es importante poder reconocer el machismo, el patriarcado como una estructura
que nos mete a los hombres y a la mujer en una caja rígida de normas y creencias que en base a esta caja, esta matriz de la relación de poder genera estas diversas formas de violencia y que cruzan aquí nosotros hablamos de las múltiples identidades, hablamos de las interseccionalidades, de los cuerpos, procedencias, religiones, grupos originarios y alrededor de eso también el no casarla. Ya lo decía también, hombres, por ejemplo, que no calzan dentro de este estándar rígido de ser hombre por no ser tan masculinizado. Dentro de la norma también hay ejercicio de violencia dentro del mismo. Hombres afeminados, entre comillas, también con estas expresiones también reciben este tipo de violencia. U otro hombre bisexual u otras expresiones que, no, que se distancian de estas normas rígidas de lo que implica ser hombre dentro de sus vínculos. Y por otro lado, tiene que ver con que muchas veces usamos violencia basada en género como violencia hacia la mujer. Usamos un sinónimo, pero realmente, como bien lo plantea Carla, la violencia contra la mujer solamente es una más dentro de todas estas expresiones de las desigualdades, abusos y dinámicas de los poderes basado en esta estructura patriarcal. Y que creo que es importante, algo de lo que Carla dice, es que hay una transformación, estamos mutando hacia la violencia digital. Vemos vemos también otro de los fenómenos, el tema de de la machósfera, más hombres en los espacios virtuales alrededor de con estas ideas de discriminación, de odio, que creen en ciertas expresiones y que no reconocen estas otras maneras en que socialmente hemos sido educados en el binarismo sexual y que no reconocen otras expresiones o identidades de género sexuales como una única normativa. Entonces aquí hay un continuum de la violencia, entonces que es bien importante el poderlo visibilizar, nombrar y frente a eso también cómo poder trabajar con los niños, con las niñas en estos espacios educativos como una manera educativa que incluya estos nuevos elementos sin poderlo tecnificar tanto y sobre todo creo que algo de lo que Carla y yo trabajamos es poder visibilizar la violencia sin poder poner que una es mayor que otra, sino como nosotros hablamos de cómo estas violencias se intersectan en una sola y tienen mayores impactos en las dinámicas de los niños, de las niñas y de la familia. Entonces aquí nosotros hablamos de Douglas, creo que la violencia perdimos basada en el género, violencia basada en género que nos permite poder diseñar las mejores acciones e intervenciones. Gracias, Douglas. Creo que ahí te adelantaste un poquito a mi siguiente pregunta, pero va muy bien porque vamos encaminándonos, ¿no? Que tiene relación precisamente con su trabajo y con las formas que tiene la violencia de género en el espacio educativo, ¿no? Y ahí quería como preguntarles un poquito más desde su mirada, desde su recorrido también, ¿por qué consideran ustedes que es importante tener una mirada sobre la igualdad de género en los entornos educativos? ¿Por qué es ese espacio en el fondo un espacio privilegiado desde su actuar, en el fondo, desde lo que ustedes han ido trabajando para reforzar, ¿no? Mensajes de igualdad de género y abordar también, por supuesto, la violencia? ¿Quisieras comenzar, Carla? Bueno, súper. Bueno, esta pregunta yo creo que es clave y fundante del trabajo que hacemos, así que feliz de entrar en esta temática. En primer lugar, porque creo que hay hartos elementos que podemos mencionar, pero en primer lugar me parece importante considerar que los entornos educativos son un espacio de socialización por excelencia, ¿cierto? Y desde edades muy, muy tempranas, o sea, desde junto con la familia, los medios de comunicación también, la educación, la escuela y los distintos espacios de educación informal también son los principales entornos de socialización de la niñez y en ese sentido también son de la socialización de género. En este contexto, entonces, el espacio educativo yo diría que podemos mirarlo desde dos ángulos. Por un lado, es un contexto que reproduce de muchas maneras estas brechas, violencias y desigualdades en distintos niveles. Ahí nosotras nos hemos dedicado harto a investigar, a estudiar y a ver en la práctica, en el fondo, cómo se van reproduciendo a nivel institucional, a nivel curricular y a nivel relacional las brechas de género en la educación. Hay un montón de dimensiones, al igual que como mencionaba al inicio, algunas mucho más visibles que otras, pero justamente en ese espacio, y en ese espacio y en ese contexto en el que
niños, niñas, niñas se van desarrollando, se van formando, se van reproduciendo estas brechas, no solamente a nivel del estudiantado, sino que también a nivel de los equipos educativos, equipos docentes, equipos directivos y por supuesto también en el involucramiento de la familia. Pero si lo miramos desde otro ángulo, el espacio educativo también tiene un potencial de transformación de esta realidad que es fundamental, ¿ya? En este contexto justamente donde las niñeces van desarrollando su pensamiento crítico, que desde nuestro punto de vista es la gran herramienta para poder identificar estas distintas formas de violencia y cambiar esta realidad en el contexto educativo donde todas las creencias que sostienen la violencia basada en género o la violencia escolar basada en género también, que es una forma ahora también en la que estamos denominando las distintas formas de violencia que se dan en la escuela, que muchas tienen una base en el género y no se ven, por ejemplo, cuando hablamos de bullying, se habla mucho de bullying, y si uno le hace un doble clic a las razones que están detrás del bullying, por ejemplo, cuando se molesta a un niño por su cuerpo, por los intereses, justamente por no coincidir en este molde que planteaba Douglas, lo que está detrás de ese bullying o de esa dinámica o incluso del ciberbullying es la violencia de género. Entonces es importante que hagamos este doble clic en la violencia escolar, que es algo de lo que hoy día estamos hablando un montón. Pero ahí me estoy arrancando a otro tema. Estaba hablando de cómo en el fondo se van reproduciendo estas diferentes formas de violencia en la escuela, pero al mismo tiempo en este espacio tenemos la oportunidad de transformar esa realidad y podemos también educar para su prevención, ¿ya? Yo creo que en esto vamos a coincidir todos y todas quienes estamos acá. Si no nos educamos en esta materia, es imposible que podamos erradicar la violencia y en la misma línea prevenirla. Entonces la educación y los entornos educativos se vuelven el espacio fundamental justamente para hacer este trabajo. Y desde ahí se abren un abanico de tareas, desafíos y obstáculos también que son importantes de considerar para poder avanzar en una educación transformadora de género y por ende también en una sociedad más equitativa y más igualitaria. Muchas gracias, Carla. Douglas, ¿quisieras complementar? Sí, bueno, yo con lo que plantea Carla me siento muy identificado porque creo que yo siempre digo que entre más temprano comencemos a hablar con los niños y las niñas sobre sus igualdades y oportunidades, estamos promoviendo otro modelo educativo de crecimiento integral, del desarrollo alternativo de los niños y las niñas, alejándonos de este molde, ¿no? De ser hombres y ser mujeres tradicionales, ¿no? Entonces, para mí el espacio educativo es fundamental para poder construir estos ambientes seguros de reconocimiento de las oportunidades que pueden tener niños y niñas vinculándose de otras maneras, ¿no? De reconocer diversas formas de vincularse, de conocer sus habilidades y los sueños, pero sobre todo también un espacio donde podemos promover una educación emocional con empatía, con otros vínculos, con otros intereses, pero por supuesto también otras maneras de poder vincularse con los niños, con otros niños, con los mismos varones de otra manera, porque sabemos que hay expresiones de la violencia en la escuela, la presión social que hay en los espacios educativos para demostrar ser un hombre que quepa dentro de ese molde que nos dice los entornos, la familia, la televisión. Entonces, ¿cómo puedo promover otras formas alternativas de vincularnos desde muy temprano con los niños? Y alrededor de eso también en los espacios educativos, cómo podemos crear un ambiente seguro promoviendo políticas claras de acompañamiento, ¿no? Entonces es importante poder trabajar con los docentes, con los profesores, con las profesoras, pero también trabajar con la comunidad, con los papás y las mamás, ¿no? Con los padres, con las madres u otros tutores de los cuidados, que en este ambiente educativo es un espacio, como bien nos dice Carla, muy desafiante, pero creo que es importante el poder modelar otras maneras de vincularnos sin poder promover la violencia, el bullying, el ciberacoso y que está vinculado más bien alrededor de las potencialidades que pueden tener niños y niñas y desde ahí cómo conectarnos, dialogar, aprender conjuntamente, porque muchas veces nos pasa que en los espacios educativos hay muchos espacios de competencia entre los niños, muchos espacios de invalidar las competencias que tienen las niñas en su área de clase y sobre todo en carreras STEM, matemática, física y otros elementos. Entonces, eso también limita el desarrollo de los estudios que quieren tener las niñas y los niños hacia más adelante. Entonces, me parece que es un espacio fundamental que nos ayuda a poder promover una educación igualitaria. Y acompañarles es un reto, ¿no? Completamente, porque el espacio educativo tiene un impacto a nivel comunitario, familiar, que muchas veces
el no tener esta mirada integral, conectada, puede generar la reproducción de los mismos roles tradicionales y la violencia, pero también otras oportunidades para poder tener nuevas habilidades y otras competencias para poderlo abordar en estos entornos. Gracias, Douglas. Ahora me gustaría hacer una pregunta dirigida un poco al trabajo de cada una de ustedes. Y quería comenzar con Carla, porque mucho del trabajo que hacen en la Fundación Niñas Valientes está muy sustentado, ¿no? em, en un enfoque de derechos, en un enfoque de igualdad. Y quería preguntarte ahí, tú hablaste un poquito de esta mirada como transformadora de género, pero que nos pudieras comentar un poquito más cómo trabajan ustedes o cómo comprenden la violencia basada en género, perdón, desde este enfoque de igualdad y de derechos. ¿Cómo lo trabajan específicamente en una escuela o en un espacio donde intervienen? Genial. Feliz de contarles ahí el trabajo que hacemos. Bueno, en términos generales, Niñas Valientes tiene dos líneas de trabajo, ¿ya? Yo me voy a detener un poquito más en la primera, que es el contexto en el que estamos hoy día, que es la línea de educación valiente, como le llamamos nosotras. Y aquí, en el fondo, lo que buscamos es justamente promover una educación libre de violencia, una educación transformadora de género, que también es un concepto que se ha ido acuñando a nivel internacional también, justamente en organizaciones de Naciones Unidas, que nosotras también estamos ahí súper vinculadas a distintas acciones que se van desarrollando en la región, particularmente al trabajo que hace UNGAY, no sé si conocen ahí la iniciativa de Naciones Unidas por la Educación de las Niñas, que yo diría que ya no es solo por la educación de las niñas, sino que hemos ido avanzando todas las organizaciones en una mirada más amplia y transversal, y por eso la educación transformadora de género, que en el fondo lo que busca es, como dice su nombre, transformar la manera en la que la educación se desarrolla, en el para qué, digamos, y en el cómo, considerando la perspectiva de género de manera fundante. Es decir, hoy día podemos decir que hay instituciones, escuelas o contextos educativos que pueden estar de alguna manera en un nivel de desarrollo en el que el género o la perspectiva de género no se aborda. Podemos pensar en que hay instituciones educativas donde se reconoce la importancia, pero no necesariamente se aborda. Podemos pensar en instituciones que se reconoce la importancia y se abordan algunos niveles. Y podemos mirar también instituciones educativas que pueden de alguna manera reconocer esta realidad, desarrollar iniciativas en todos los niveles para poder abordarla y finalmente declarar, tanto en sus principios como en su horizonte, que la perspectiva de género es en el fondo un elemento fundamental de la educación. Ya ahí estaríamos hablando como en un nivel de mayor desarrollo de esta perspectiva. Entonces, Niñas Valientes lo que busca es poder acompañar a las escuelas a ir avanzando justamente en este nivel de desarrollo de cómo van incorporando la perspectiva de género en la educación. Y para eso justamente tenemos distintas intervenciones que también tienen distintos niveles de profundidad. ¿Por qué? Y aquí quizás también es algo en lo que vamos a coincidir, porque en muchos contextos educativos quizás la perspectiva de género no se considera como algo relevante a trabajar, entonces hay que construir un camino. O más allá incluso, no se conoce, no hay tanta educación al respecto. Entonces hay que hacer también un proceso de formación dentro de las comunidades educativas para que justamente haya un lenguaje común y podamos de alguna manera trabajar colectivamente para incorporar esta perspectiva en la educación. Si eso no ocurre, lo que hemos visto, y quizás ahí también Douglas me puede complementar en su experiencia, es que esto queda en la iniciativa o en la voluntad de personas que están personalmente interesadas en estas temáticas, pero no hay un compromiso institucional por avanzar en ello. Y si no hay un compromiso institucional, las transformaciones se vuelven mucho más desafiantes, más complejas y por supuesto también más lentas. Entonces, el trabajo de la fundación tiene distintos programas que van desde generar un lenguaje común, que son las actividades de sensibilización, charlas y talleres para los distintos estamentos, estudiantes, familias, equipos educativos, donde de alguna manera introductoria vamos instalando esta temática, conversando, dialogando sobre sus realidades. Después tenemos un segundo nivel con un poquito más de profundidad, donde están los programas de formación, y aquí lo que hacemos justamente es desarrollar conocimientos y prácticas transformadoras dentro de la comunidad educativa
tanto a nivel estudiantil, a nivel docente y directivo y también junto con las familias. Entonces ya no estamos solamente en un lenguaje inicial de qué es, sino que, ok, cuál es nuestra realidad y cuáles son los conocimientos y prácticas que debemos desarrollar para poder generar esta transformación. Y hay un tercer nivel que es un poquito más profundo aún, donde sí buscamos impactar a nivel del compromiso institucional. Entonces aquí desarrollamos asesorías y acompañamiento a las comunidades educativas con sus equipos de gestión y sus equipos directivos para, de alguna manera, desarrollar las transformaciones institucionales que son necesarias para incorporar la perspectiva de género en la educación. Por ejemplo, el desarrollo de sus instrumentos de gestión, el proyecto educativo institucional, el PME o Plan de Mejoramiento Educativo, el Plan de Afectividad, Sexualidad y Género, que es una política pública educativa que tenemos en nuestro país, que nos gustaría que fuese mejor, pero es de donde tenemos para agarrarnos hoy día y que es obligatorio para las escuelas públicas. Por ende, acompañamos a las escuelas a desarrollar este instrumento desde una perspectiva de derechos y de género, porque muchas lo tienen el plan, digamos, pero no necesariamente desde esta perspectiva más integral. Eh, U otros instrumentos de gestión educativa como el reglamento interno, la política de convivencia escolar, etcétera, entre otras dimensiones más institucionales que las escuelas en el fondo requieren trabajar. Esos son los tres niveles, hay distintas actividades por cada uno de los niveles, pero en términos generales tratamos de facilitar procesos de transformación de la cultura educativa, involucrando a toda la comunidad. Y aquí quiero dar un punto final que tiene que ver con la segunda línea de trabajo de la Fundación, que es fortalecer el protagonismo de la niñez en estos procesos. ¿Ya? Desde la perspectiva de la fundación, si la niñez, en este caso estudiantes en las escuelas, no participan de manera protagónica en estas transformaciones, probablemente el trabajo que hagamos no va a ser suficiente. ¿Ya? Necesitamos involucrarles con una participación activa, justamente porque es un derecho y esa es una perspectiva desde la cual nosotras trabajamos. Y buscamos que sea una participación protagónica y porque justamente en estas temáticas y a propósito de todo el auge del mundo virtual, las y los estudiantes son quienes tienen las mayores herramientas también para poder adentrarse en estas temáticas. Muchas veces el mundo adulto va atrás. Nos pasa en las instancias de formación que equipos educativos nos dicen, no entendemos el lenguaje que están usando hoy día estudiantes, no entendemos el nivel de tecnología o los espacios virtuales en los cuales dialogan y se desarrollan estas formas de violencia. Entonces necesitamos también que las y los estudiantes estén en esta conversación y sean parte de la solución también para el abordaje de estas distintas formas de violencia. Con eso ahí yo me callo un ratito para que Douglas también pueda contar. No, gracias, Carla. Quizás ahí, bueno, vamos a tener más adelante una pregunta en torno a los desafíos, ¿no? Porque me imagino que en cada uno de esos niveles del trabajo que realiza se van encontrando con desafíos. Me imagino que muchos también están vinculados a cómo institucionalizar ciertos procesos y sostenerlos, ¿no? Más allá de, como tú decías, las voluntades, las motivaciones profesionales de algunos equipos directivos o profesionales de las comunidades educativas. Douglas, quería pasar ahora a una pregunta para ti. Quería que nos contaras un poquito cómo los estudios o la evidencia que hoy existe sobre trabajar en la construcción de masculinidades aporta a la prevención de la violencia de género. En tu experiencia, ¿cómo crees que esta evidencia que se está construyendo puede aportar a abordar y a prevenir, por supuesto, esta violencia? Adelante, Douglas. Gracias, Florencia. Bueno, hay muchos estudios en el campo del trabajo con los hombres, las masculinidades, que nos dicen que en la mayor medida que los hombres nos adheramos a estas normas rígidas sobre las masculinidades tradicionales, tóxicas, está vinculada a mayor perpetración de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas y otras personas que no se sienten, ¿verdad?, en el binarismo de género. Entonces, que está vinculada a cómo estas normas y mandatos de ser hombre está probado el ejercicio de la violencia, ser hombre dominante, que la violencia
es uno de los pilares del ejercicio de ser hombre hacia el dominio de las mujeres y de otros hombres, otros cuerpos que no estén vinculados a estas expresiones con el ejercicio de la violencia, ¿no? Y que está vinculado con el no poder mostrar tus emociones, la empatía con el otro, con la otra, y está vinculada también a no pedir a los hombres, a no pedir ayuda dentro de esta caja de la masculinidad hegemónica tradicional, el poder estar cumpliendo estas normas rígidas de género que han sido construidas, socializadas. Esto nos vuelve más propensos al ejercicio de la violencia contra otros, contra otras, y frente a eso también los estudios globales, hemos hecho varios estudios con Images, en la encuesta internacional sobre estudios de género y masculinidades en Chile, en México, Brasil, en Nicaragua, Centroamérica, en muchos lugares, y muchos de estos estudios nos muestran cómo la violencia ha estado presente en la biografía de los hombres. O sea, los hombres hemos sido testigos de la violencia hacia nuestras madres, a mujeres de nuestra familia. Los hombres hemos víctimas de la violencia en las escuelas, en el barrio, en la comunidad, pero también hemos reproducido esta violencia. Entonces, muchos de los estudios nos dicen cómo la violencia ha sido parte de esta socialización de ser hombre y el poder comprender todos estos factores del el por qué querer calzar en esta caja de la masculinidad está vinculada a la presión y el ejercicio de reconocer que esto es parte de esta construcción social de ser hombre. Entonces, parte de eso también es poder darnos cuenta que el poder reconocer cómo operan y se conectan estas violencias con el ejercicio de ser hombre nos permite también poder promover otras maneras de relacionarnos con las mujeres, cómo también promover otras maneras de resolver los conflictos, cómo promover una cultura de paz, una cultura que nos permita expresar nuestras emociones, de poder pedir ayuda con otro, con otra. Entonces, este trabajo y el aporte con las masculinidades también nos invita a que también la violencia nos atañe a los hombres, así como todos los estudios, la mayoría son hombres que han ejercido violencia contra las mujeres, también los hombres somos parte de la solución y parte de esa solución tiene que ver cómo poder construir otras narrativas, otras formas en poder dialogar con las mujeres, otra forma de poder dialogar con otros hombres sin hacer uso de la violencia para resolver los conflictos, los problemas, para poder expresarnos libremente sin ser juzgados, sin ser acosados, sin el bullying, todas las expresiones que nos presionan a poder expresar la violencia y poder reconocer que la violencia no es algo natural, que no es algo que está vinculado con ser hombre, poder alejarnos de estas normas y comportamientos. Y por supuesto, en el espacio educativo es fundamental el poder modelar otras maneras de vincularlo con otros niños, con las mujeres, con nuestras compañeras de clase, pero sobre todo promover programas educativos de educación emocional, empatía, el tema de poder vincularlo más allá de esto de ser hombre, es cómo nos relacionamos, expresión, amor, empatía con el otro, con la otra. Entonces creo que hablar de la prevención de la violencia basada en género tiene que ver cómo los hombres somos parte de la solución construyendo espacios más seguros de empatía, de vínculo, de amor, de ternura, y como parte de esto está vinculado también a promover una crianza con ternura, ¿no? Porque también vemos que hay violencia hacia las mujeres, pero también hay una crianza con el uso de la violencia, cómo utilizar la pedagogía de la violencia para poder sostener un modelo dominante que escucha, que castiga, que sanciona, no solo el papá a los niños y a las niñas, a los cuidadores, sino también validado para golpear a otro niño en el espacio educativo, en la calle, en la comunidad, por el hecho de no tener la razón. Entonces creo que el poder trabajar las masculinidades en estos enfoques transformadores de género es fundamental, ¿no? Diseñando actividades específicas para los adolescentes varones que se conecten con sus propias realidades y también construir otras maneras de expresiones de ser hombre no vinculada a esta normativa tan rígida tradicional y que también vemos, y con esto termino, ¿no? Como también cada vez más está creciendo más, ¿no? El no sentirnos parte de una comunidad, de la comunidad digital, expresiones misógenas en contra de las mujeres u otros cuerpos no binarios que se alejan de esto, recurrimos a estas formas de la violencia, ¿no? Gracias, Douglas. Quisiera quedarme con una reflexión que tú hacías en torno al ser ciudadano también, ¿no? A cómo ejercemos ciudadanía y cómo muchas veces no nos estamos formando, ¿no? Para ejercer esa ciudadanía en diálogo con otros, ¿no? Y pasa a ser como un poco
como contracultural también, que a pesar de sentirnos muy conectados hoy día en estos espacios digitales, ¿no? Formamos parte de distintas comunidades a través de las redes sociales, pero muchas veces estamos más desconectados que nunca en términos de capacidad de dialogar. Y creo que eso, como tú bien dices, es algo bien transversal, no solo, obviamente, en el caso de la violencia de género vinculado a las mujeres o a las niñas que han sido afectadas, sino que también involucrando a los niños y a la construcción que ellos están teniendo de su masculinidad en el proceso. Quisiera volver a las preguntas que están un poco dirigidas a los dos y también decirle a quienes nos están siguiendo hoy día, es que están acá participando en este webinar, que hay espacio también para que puedan dejar sus preguntas, ¿no? A Carla, a Douglas, a los dos. Vamos a tener unos minutitos al cierre para poder compartir esas preguntas con ustedes. Yo vi por ahí que hay una pregunta para Carla para poder profundizar un poquito más en qué es este enfoque transformador de género, que podemos retomarla luego más adelante. Entonces, volviendo a la pregunta para ambos, y voy a pedirle aquí a Carla que comience, quería preguntar desde tu experiencia de trabajo, Carla, ¿qué estrategias has visto que son efectivas para prevenir la violencia de género en entornos educativos? ¿Qué dirías tú que has visto que funciona en términos de prevención? Adelante. Súper. Pregunta desafiante, que creo que hay muchas necesidades todavía para ir avanzando en esto, pero también hay muchas cosas que se están haciendo. Yo creo que es súper importante ir reconociendo las buenas prácticas que ya se están haciendo o lo que la experiencia también nos va mostrando que va dando resultados. Partiría así como a nivel más general a más específico. Y desde la fundación, sobre todo, consideramos que es fundamental reconocer primero esta problemática para poder abordarla, que lo hablábamos al inicio, ¿cierto? Lo que no se nombra no existe y si no trabajamos en esto, si no identificamos las distintas formas de violencia basada en género en el contexto educativo, no vamos a tener sobre qué trabajar, digamos. Necesitamos primero ponernos de acuerdo, identificarlas para poder desarrollar distintas acciones que nos ayuden a reconocerla, abordarla y obviamente prevenir que no vuelvan para que no vuelvan a ocurrir o que no ocurran en caso de que aún no hayan ocurrido. Y para ese camino yo creo que la sensibilización, como hablaba antes, es fundamental. Nosotras en nuestra experiencia vemos de alguna manera cómo en las distintas instancias de formación, de sensibilización, hay mucha gratificación de parte de los equipos educativos por hablar de estas temáticas que muchas veces no se dan los espacios. Reconocen la necesidad de alguna manera, reconocen la necesidad de formación también, pero pues, también por la sobrecarga que existe hoy día en el mundo docente y en el mundo educativo en general, no siempre están los espacios para poder formarse y trabajar en estas temáticas. Ahí hay una deuda bien importante como país respecto a la formación de los equipos docentes en pregrado, ¿cierto? Que hoy día ya estamos viendo algunos cambios, se está incorporando el trabajo desde un enfoque de género en las pedagogías, pero no basta con que sea solo en las pedagogías y no basta con que sea un electivo, sino que ojalá pueda ser una formación transversal dentro de las carreras universitarias y las carreras técnicas que van de alguna manera a desarrollarse en el trabajo con personas y al final esto atraviesa los vínculos y las distintas relaciones que vamos estableciendo y sobre todo también con la niñez que son quienes están desarrollándose y ahí me gustó un montón lo que dijo Douglas respecto al modelamiento, o sea, como personas adultas también tenemos una responsabilidad fundamental en ese modelamiento que vamos haciendo y que muchas veces pasa desapercibido en estas temáticas. O sea, muchas veces somos, incluso nosotras que estamos súper sensibilizadas, reproducimos prácticas o discursos que son sexistas porque también estamos atravesadas por esta construcción social y cultural. Entonces, es una responsabilidad de todos y todas en ese sentido. Ahora bien, otra dimensión que creo que es fundamental para que todas las acciones tengan efecto es que, lo decía también, haya un compromiso institucional para poder abordar estas temáticas. Nosotras llevamos mucho tiempo desarrollando procesos de formación en las escuelas
y notamos mucho la diferencia cuando este proceso de formación viene dado en el fondo por el interés de una profesora, que suele ocurrir que sea una profesora feminista, digamos, o que tiene más interés personal en las temáticas de género, versus una escuela o una invitación que nos hacen desde un equipo directivo y de gestión que tiene un compromiso porque ve una necesidad en la escuela y en el fondo este es un puntapié inicial para desarrollar y desplegar otras acciones, ¿ya? Vemos que ahí hay un impacto diferente. ¿Y por qué? Porque obviamente hay un compromiso institucional, pero porque también se dedican recursos y tiempo, que el contexto educativo no siempre lo tiene. Y ahí también creo que hay una responsabilidad que va más allá de una escuela, es del sistema educativo en general, de los ministerios de educación, digamos, hasta es una responsabilidad de Estado de cómo vamos acompañando y asegurando que existan las condiciones en las escuelas para desarrollar todas las iniciativas que son necesarias para la prevención de la violencia basada en género. Si no, estamos desarrollando de alguna manera una exigencia sin acompañar y entregar las herramientas necesarias para poder hacerlo. Ahí nosotras desde la Fundación también trabajamos harto en temas de incidencia pública, entonces nos ha tocado participar, por ejemplo, este año estuvimos en una mesa de trabajo junto al Ministerio de Educación, en el que desarrollamos junto a otros actores, expertos y expertas, un informe de recomendaciones para el sistema educativo, justamente para hacerse cargo de las brechas de género en educación. Y ahí teníamos esta mirada, ¿cierto? Como de que tiene que existir una política nacional que no es condición suficiente, pero sí necesaria. Tiene que haber una norma, un paraguas general que acompañe entre recursos, orientaciones y tiempo, hasta la formación, obviamente, de quienes están desarrollando procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, hasta el involucramiento de la familia, hasta el trabajo sobre el currículum, que muchas veces reproduce estas brechas y estas violencias o estos estereotipos. Entonces necesitamos tener esta mirada sistémica que suena súper ambicioso, pero es la realidad. Necesitamos esa mirada sistémica, lo que no quiere decir que hayan acciones e iniciativas que son más locales, más particulares, y que van generando cambios como las que mencionaba al inicio respecto a los procesos de formación en los equipos educativos, a la participación de estudiantes también en estos procesos de formación y que puedan detectar cuáles son sus necesidades en estas materias y proponer soluciones. Y por supuesto también al involucramiento de las familias en la conversación. Eso también es algo con lo que nosotras nos encontramos harto, porque muchas veces son las familias las que tienen más resistencias a abordar estas temáticas y al mismo tiempo muchas veces son las más difíciles de convocar por temas de tiempo también, de recursos justamente. Entonces hay una tarea ahí colectiva, que es uno de los desafíos que ya puedo ir dejando sobre la mesa respecto a cómo los distintos actores de la educación se van sumando en este desafío. Gracias, Carla. Qué interesante la idea que nos dejas, ¿no? Sobre que no estamos libres de sesgos y de prejuicios, ¿no? Propios. Y cómo también los adultos y en este caso también los equipos directivos, los docentes, ¿no? En el espacio educativo problematizan o visibilizan también sus propios prejuicios y sus propios sesgos, porque ese primer ejercicio muchas veces hace la diferencia, ¿no? Cuando transparentamos cuáles son los prejuicios, los sesgos que traemos también, que muchas veces tienen que ver con nuestra historia personal, con la forma en que nos criaron, con la forma en que socializamos. Súper interesante. Oye, Florencia, solo en ese mismo punto, que creo que es fundamental lo que planteas tú, justamente lo que hay que reconocer y el ejercicio al que nos invita a la educación transformadora de género, o la perspectiva de género en la educación en general, es a esa reflexión, porque no se trata de venir a imponer cómo tiene que ser en el fondo esa relación entre las personas o cómo tenemos que organizarnos. Eso sería replicar justamente aquello que estamos criticando. Lo que necesitamos hacer es poder reconocer en nuestras propias historias, en los contextos en los que nos desarrollamos, en nuestras relaciones, cómo estamos atravesados y atravesadas por estos estereotipos, por estas creencias, para poder mirarlas de alguna manera, ponerlas entre paréntesis y hacer algo con eso, ¿ya? Como de qué manera me quiero relacionar yo con esta creencia, porque esta creencia está, me afecta, me impacta, pero hay algo que puedo hacer yo respecto a esa creencia, puedo reproducirla, puedo hacerme consciente, generar una acción diferente. Y en el fondo, en ese ejercicio nos encontramos todas las personas y ahí hay un punto fundamental para llegar a quienes no
simpatizan tanto con esta temática. Eso nos ha pasado un montón. De repente estamos en instancias de formación y hay una persona o un grupo más resistente y en el fondo dicen, no sé, este tema en este colegio no ocurre, o en mi historia nunca ocurrió, entonces no me parece importante, o bueno, un montón también de prejuicios que pueden haber. Y nosotros invitamos mucho a mirar nuestra historia en detalles quizás bien sutiles y estas personas van conectando en el fondo con cómo los estereotipos sí impactaron en sus decisiones, en su trayectoria, en su desarrollo y no hay persona que no vaya a encontrar de alguna manera el impacto de los estereotipos, porque crecimos en esa cultura. Entonces, ese vínculo nos invita también a mirarnos y a generar un espacio de diálogo que puede ser más horizontal, que puede ser más reflexivo y que puede invitar en el fondo, salir quizás de estos prejuicios y encontrarnos en un punto en común, que no siempre es fácil en estas temáticas. Quería reconocer un poco esa idea que tú estabas planteando. Gracias, Carla. Vamos con Douglas ahora. Ya vamos a repetir la pregunta que tiene que ver con qué estrategias, en tu experiencia, crees que son efectivas para prevenir la violencia de género en entornos educativos. Coincido mucho con Carla. Eh, yo decía que es importante poder promover un enfoque integral de trabajo con la comunidad educativa, ¿no? Los docentes, las docentes, personal administrativo de estas instituciones, los niños, las niñas, los madres, padres, los cuidadores y con cada uno de ellos poder diseñar un proceso de sensibilización para poder conocer sus realidades, sus intereses, para poder conocer también su propia vida y además también con los profesores poder tener herramientas o poder conocer cuáles son las barreras que tienen para abordar estos temas dentro de los espacios educativos con los padres, con los niños, con las niñas, con otros compañeros, compañeras del entorno educativo y me hace pensar, nosotros diseñamos aquí en Nicaragua hace muchos años un modelo que se llama Creciendo Juntos, que es un proceso de reflexión que invita a que los niños y las niñas puedan reflexionar sobre estas maneras en que aprendieron a ser niños, a ser niñas, y cómo esto les impactaba de una manera positiva, negativamente en su casa, en la escuela, en su entorno, pero también este mismo Creciendo Juntos también está vinculado con los docentes, ¿no? Que los docentes pudiesen hablar también, ya como decía Carla, cómo crecieron en esta cultura y cómo esto le limitó a su potencial y desarrollo como hombres y mujeres o como docentes, que esté vinculado a darnos cuenta cómo esta matriz de la construcción social, de ser hombres, de ser mujeres, nos trastoca nuestra manera en que podemos trabajar con los niños y con las niñas y muchas veces en estos entornos educativos no nos posicionamos como esta persona facilitadora que conduce un espacio educativo, sino que habla desde los sesgos, desde las creencias. Entonces, en este programa Creciendo Juntos, era un espacio de diálogo y formación, docente con docente, hombres, mujeres, los niños con las niñas, pero también un espacio con los papás y las mamás. ¿Cuáles son los temores que tienen los papás, la mamá y los cuidadores para hablar sobre la sexualidad, la violencia, sobre la violencia sexual, el abuso sexual, sobre esta construcción del desarrollo y cambio de los niños y las niñas? Entonces encontramos los diversos temores que hay desde que fueron niños. Se nos perdió nuevamente Douglas. Pudiesen ¿Ahí, todo el Douglas, potencial. me escuchas? Sí, Sí, te ahora sí. escuchamos de vuelta. Sí, Sí. todo el potencial que pudiesen tener su hijo o su hija. Entonces, en este espacio, Creciendo Juntos, era un espacio que nos permitía una reflexión individual, personal, desde los docentes, el espacio administrativo, cada uno con el grupo, para luego darnos cuenta que necesitamos, en esto me gusta mucho, que acá le hizo un enfoque transformador de género que puede reconocer estas desigualdades que tienen los niños y las niñas, las mujeres de su propio contexto, de sus propias realidades y desarrollar acciones que nos ayuden a cambiar esa realidad, porque el enfoque transformador en educación eso quiere, ¿no? No solamente es sensible, que conoce, sino es con una acción educativa de intervención, genera un cambio hacia el futuro que queremos promover en la parte educativa. Entonces, Creciendo Juntos es un espacio que promueve el protagonismo de los niños, de las niñas, donde los mismos niños le dicen a sus padres o cuidadores qué quieren hacer. ¿Cómo afecta el que le diga, mira, esa profesora anda con ideas que no son buenas, eso que hacen las mujeres no es bueno para las niñas desde la moral y corta su libertad? Entonces,
en este espacio, como bien lo decía Carla, organizar acciones de sensibilización, de escucha, de aprendizaje mutuo, que también los padres, madres, otros cuidadores estemos abiertos a escuchar a los niños y a las niñas desde sus propias miradas, realidades, de otras maneras de poder relacionarse. Eso es fundamental, ¿no? Y que creo que lo que bien plantea Carla es una voluntad institucional, porque también en muchos de estos colegios que estuvimos trabajando partía de la necesidad de que había violencia entre los niños con las niñas, violencia entre los mismos niños, había bullying, había discriminación, no había integración, habían juegos violentos que hacían en la hora de los espacios recreativos, las niñas se sentían excluidas de los espacios de deporte o solo promueven el mismo deporte que creen para las niñas. Algunas niñas también se sentían que eran malas en matemáticas o en física porque los niños le hacían bromas machistas y sexistas. Entonces creo que era importante hacerle ver a la institución educativa, a los padres y a las madres, el rendimiento académico no solo parte por la enseñanza tradicional en escuela, sino el entorno, la familia, los docentes, el espacio de relacionamiento y a partir de eso también tenemos otras experiencias como el programa H, el programa con los hombres, el programa M con las mujeres, donde es una metodología psicosocial, que ya Carla lo decía, ¿no? Que permite reflexionar cómo esta construcción social de ser hombre y de ser mujer limita nuestro desarrollo personal, familiar, las barreras educativas que se generan. Entonces, parte de estos programas están encaminados en poder desafiar y desafiar la estructura de educación tiene que ver con otra manera de transformativa de los aprendizajes, ¿no? Y que soñamos con que la currícula integre este enfoque transformador como parte del proceso, no como un tema. La igualdad no es un tema. La igualdad, la equidad no es un tema, sino que debe estar inserto en fortalecer, potencializar las habilidades que tienen los niños y las niñas bajo las mismas condiciones, tomando en cuenta sus propias particularidades para poder diseñar procesos de formación. Algo también que hemos desarrollado es promover el deporte, ¿no? Una escuela de fútbol donde están las niñas, espacio del arte, la cultura. Los chicos y las chicas en la escuela donde decían, bueno, ahora que estamos promoviendo relaciones de respeto con ellos y con ellas, ¿cómo comunicamos esto a otras? Entonces, ¿por qué no hacemos una campaña escolar? Una campaña escolar que se construya desde un lenguaje coloquial que se entiendan con los niños, con las niñas, pero también donde los profesores y las profesoras, los docentes son aliados también frente a diversas situaciones que implica, Carla lo decía, crear políticas, protocolos de acompañamiento, pero también, yo aquí también, lo mismo que plantea Carla, un reto son los papás como a veces, como esa campaña que hay, no te metas con mis hijos, con mis hijas, no, porque aunque estemos conscientes de la igualdad, tenemos temores en cómo abordamos estos temas de la manera más simple con los niños, con las niñas, de la manera más simple en poder acompañarles en su desarrollo potencial. Y ahí entonces vemos que tenemos muchos temores. Entonces, ¿cómo hacer que la igualdad, una educación igualitaria, esté acompañada de la voluntad institucional, de una currícula, de un proceso de formación con el equipo docente que acompaña un desarrollo personal humano conectado con la práctica, con los materiales educativos, con las habilidades y potencialidades para generar estos contextos? Y por supuesto también el otro reto es que muchas veces, ya decías tú, Florencia, somos muy modernos, más sensibilizados sobre la igualdad, pero muchos de nuestros hijos e hijas pasan mucho más tiempo en la escuela, en los espacios, y hay otros docentes, otros espacios educativos que al final terminan creyendo cosas que el papá o la mamá o el cuidador no cree en la casa, y aquí hay un conflicto, ¿no? Si mi mamá me escucha diciendo esto sobre la diversidad sexual o no binario, él, ella, nosotros, nosotras, me va a sancionar. Entonces me parece que aquí hay un reto alrededor de una voluntad institucional, estructural, institución, espacio educativo, la familia y la comunidad. Y en esto de los nuevos modelajes implica también el poder reconocer diversas expresiones de ser hombre, de ser mujeres, en el reconocimiento de los derechos, ¿no? Gracias, Douglas. Y creo que con esto y con los ejemplos que tú has dado también de trabajo con niñas y con niños, no puedo no hacerles la pregunta desde su experiencia, ¿desde qué edad ven que se pueden trabajar estos temas? Esta es una pregunta que siempre nos hacen,
y también nos hacen mucho en temas de salud y bienestar, en temas de educación integral de la sexualidad, ¿no? Como muchos docentes, muchas personas que trabajan también en el mundo de la educación tienen esa duda, ¿no? ¿Desde qué edad yo podría comenzar a abordar em, este tipo de competencias, a generar este tipo de habilidades, ¿no? A problematizar quizás también ciertas realidades? ¿Qué recomendarían ahí ustedes desde la experiencia? Si quieres, damos vuelta ahora y comienza Douglas y luego Carla. Bueno, yo creo que estos temas sobre la igualdad, yo creo que, como siempre, desde más temprano hablemos con los niños y las niñas sobre sus derechos, sobre oportunidades, es fundamental el poder permitir que los niños y las niñas expresen sus emociones, todas las expresiones, sus dimensiones, los niños y las niñas, de la misma manera, sin no cortar su expresión emotiva con uno, con una, poder permitir que puedan jugar con todos los colores que quieran jugar, con todos los juguetes, porque muchas veces los adultos metizamos, este es de niño, este es de niña, este color, entonces dejarlos que se desarrollen en su potencial de los juegos, el poder también contarle otras narrativas, otros cuentos a los niños y a las niñas de otras potencialidades que puede tener cualquier persona que quiera decidir qué quiera hacer. Eso es fundamental. Y por otro lado, ya hemos visto varios estudios globales, dice los 4 años niño ya tiene instalado, ¿verdad? Esto es de niño, este es de niña, porque tenemos que construir otras narrativas en la casa, ¿no? No hay nada para hombres, no hay nada para mujeres y tiene que ver cómo desarrollar sus habilidades con otras narrativas, poderles a colaborar con otros niños en la escuela, con otras niñas, el trabajo mixto, el trabajo colaborativo, ¿no? Y en esta medida acompañar su desarrollo potencial, que no esté mediatizado por lo que los adultos reproducimos los colores, los juguetes. Este niño va a ser bueno porque tiene estas habilidades. Creo que potencializar de la misma manera el desarrollo integral del niño, de la niña, con la música, otra narrativa, con otros cuentos y luego, por supuesto, está vinculado con el modelaje. En la casa, nosotros como padres, madres o cuidadores, también otro modelaje, ¿no? Yo quiero ser, no importa si como mi mamá, los dos son empáticos, los dedican tiempo a las tareas de los cuidados en la casa, los dos me acompañan en la misma manera, papacho, hay un respeto en mi caso como papá, hacia mi pareja, a otras mujeres, también parte de este modelaje, y luego frente a eso también el poder pensar en espacios educativos alternativos donde todos podamos participar, porque si no vamos a hacer un club de educación alternativa igualitaria y otros que no pueden acceder por las condiciones de vulnerabilidad y exclusión, no van a poder hacerlo. Entonces creo que es importante el poder pensarlo y por otro lado también creo que los padres, madres cuidadoras, tenemos que insertarnos en nuestros espacios educativos, ¿no? Compartiendo la música, el arte, expresiones urbanas, artísticas, que nos ayuden a promover otra manera en que queremos trabajarlo. Entonces, creo que entre más temprano esto, primera infancia y luego también en el tema de los y las adolescentes, cómo acompañarnos en ese desarrollo, quiénes quieren hacer, qué está permitido, el sentirse escuchado, escuchada, y no es fácil también de hablar de una educación adultocentrista, ¿no? Donde los adultos queremos que repitan como somos las adultas, si no es aprender de los niños, de las niñas, de los adolescentes, escuchando sus voces, como en la misma medida que ellos aprenden, nosotros como adultas y adultos aprendemos. Yo decía que soy papá y lo que aprendí con mi hijo de 18 años me preparó para ser un mejor papá con el que tengo de 10 años. Siempre le digo a mi hijo, Eduardo, lo siento porque a ti llegué sin mayor preparación y ha sido la práctica cotidiana la que me ha hecho establecer un vínculo diferente con Inti, que tiene 10 años, y creo que estar abiertos a poder aprender, y sobre todo el tema del lenguaje coloquial. Creo que hay un lenguaje que hay veces nosotros queremos adultizar todo, ¿no? Y creo que el tener esta manera de abordarlo en cada una de sus etapas es fundamental. Siempre no es fácil, es retador, porque es fácil regresar al viejo modelo, de que ya lo sabemos todo, pero que implica creatividad, innovación, la música, otras películas, que a ellos les gusta, sus colores, la naturaleza y otras maneras en que podemos acompañar este proceso. Gracias, Douglas. No sé, ahí, Carla, ¿quieres complementar, hacer algún punto?
Súper. Además. Muy de acuerdo con todas las ideas de Douglas. Estoy muy alineada también con eso. Yo creo que es súper importante saber que hoy día está súper estudiado y que a edades muy tempranas se van internalizando estos estereotipos. Como decía Douglas, entre los 4 y 5 años ya se internalizaron y obviamente se internalizan a partir de los mensajes que el mundo adulto va entregando. En el fondo no es algo que viene dado, sino que son mensajes que están ahí en los distintos espacios en los cuales las niñas se van desarrollando y los van de alguna manera integrando. A los 6 años también se sabe que las niñas ya se perciben como menos inteligentes que sus pares masculinos. O sea, ya estamos a edades muy, muy tempranas generando un impacto en su autoconfianza, en su autovaloración y por ende eso va trayendo como consecuencias que vayan tomando distancia de algunas dimensiones de la educación, de algunos ámbitos, de algunas asignaturas, como las áreas STEM que mencionaba Douglas. Entre los 12 y los 13 años las niñas se alejan del deporte al inicio de la adolescencia, justamente porque además de los estereotipos, hay toda digamos, una comunicación y mensajes vinculados al cuerpo, ¿cierto? Entonces, vamos viendo que desde edades muy, muy tempranas ya se van generando estas brechas que van a impactar finalmente en las trayectorias de vida en general, en las decisiones que van tomando, en las oportunidades de desarrollo también que se van presentando, no solamente en las acotadas que les puede dar el sistema, sino que también muchas veces y lo hemos visto en programas STEM, se abren oportunidades, pero no necesariamente hay un interés en tomarlas porque ese interés no se desarrolló desde temprana edad. Al contrario, desde temprana edad se les dijo que no era un mundo, por ejemplo, en el cual ellas podían desarrollarse y generar conocimiento o ser un aporte. Entonces, naturalmente tampoco se da esa aproximación. Entonces, mientras antes podamos de alguna manera ir abriendo oportunidades, porque yo creo que de eso se trata, de ir abriendo oportunidades, de ir reconociendo cuando van apareciendo estas limitaciones que se van presentando desde el entorno y de alguna manera las vamos visibilizando y vamos problematizando junto con el niño, la niña, el adolescente, para que sea justamente un proceso reflexivo, ¿cierto? Y no una imposición, como lo mencionaba antes, ya vamos a estar generando una transformación. O sea, si es que estamos en una plaza, yo también tengo un hijo de 1 año y me ha tocado ya a edad muy, muy temprana ir viendo en el fondo cómo se dan muchas dinámicas en lo cotidiano. Y veo de alguna manera, no sé, cómo mi hijo se acerca a tomar la muñeca de otra niña y por ahí aparece un papá o una mamá que dice, oye, eso no es de niño. O sea, ahí ya se presentó una oportunidad. Tan simple como esa instancia donde en el fondo yo puedo de alguna manera facilitar o no una oportunidad de desarrollo, en este caso de mi hijo, pero puede ser de cualquiera, en distintos contextos que va a ir generando otra aproximación a el desarrollo de las ideas, a cómo se van internalizando estas creencias. Entonces, yo creo que en el fondo el trabajo de estas temáticas con las niñeces tiene que ver más con acompañar que con ir de alguna manera dirigiendo muy esquemáticamente todo, porque por esencia, la curiosidad les va a ir haciendo hacer preguntas, les va a ir haciendo aproximarse a las temáticas, eso va a aparecer. Eh, el tema es cómo vamos acompañando, si en ese acompañamiento vamos facilitando la reflexión o vamos justamente reproduciendo las creencias limitantes. Entonces, desde edades muy tempranas, como decía Douglas, con el tema del juego, de los roles, de las responsabilidades en el hogar, de los colores, de las vestimentas, etcétera. En el fondo ya hay un mundo gigante de posibilidades que podemos ir facilitando para que puedan desplegarse y desplegar su potencial sin que el género sea una limitante, tanto en la crianza como también en la educación formal. O sea, ahí hay una tarea de la educación inicial, de la educación básica fundamental. Que se puede ir de alguna manera trabajando. Y después ya en la adolescencia, obviamente, hay una educación mucho más explícita respecto a estas temáticas porque también son problemáticas que van apareciendo, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con las relaciones afectivas o sexoafectivas, la prevención de la violencia propiamente tal, las trayectorias educativas, que ya en el fondo empiezan a aparecer los intereses de manera mucho más marcada. Ahí ya hay todo un contexto en el que podemos ir acompañando para que puedan desarrollarse de manera libre. Al final la invitación es esa, como a que podamos ampliar
lo más que podamos la oportunidad de desarrollo en este ejercicio reflexivo de ir reconociendo dónde están estas limitantes. Y no olvidarnos también de que educar en estas temáticas es proteger. Ya creo que esa idea también tiene que quedar sobre la mesa. O sea, educar respecto a los límites de edades muy tempranas va a permitir que niños y niñas puedan estar un poquito más protegidos y protegidas del abuso, por ejemplo. Y eso ahí implica una responsabilidad absolutamente compartida. O sea, la familia es fundamental, pero en la familia también sabemos que es donde muchas veces se dan las situaciones de abuso, si es que no la mayoría. Sabemos hoy día que más del 90%, por lo menos en el contexto en el cual estoy yo, de los abusos ocurre al interior de la familia. Entonces la escuela se vuelve un actor fundamental en la protección también, no solamente en la educación de ese niño o niña, sino que también de la familia. Ahí también creo que hay que tener una invitación a una relación mucho más horizontal y de acompañarnos en esa responsabilidad y no en el fondo estar culpándonos o en el fondo poniendo o apuntando con el dedo respecto a lo que estamos haciendo mal o estamos haciendo bien, sino que entender que tenemos que tener un diálogo para poder acompañar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes de la mejor manera posible. Muchas gracias, Carla. Yo creo que ahí complementaste muy bien la respuesta que ya había dado Douglas y también complejizándolo un poquito más, ¿no? Porque no es fácil muchas veces decir no a esta edad exactamente, tiene mucho que ver con el desarrollo de niños y niñas, pero sí hay cierta evidencia que desde antes vayamos em, problematizando y también mostrando, ¿no? El valor de la igualdad de género, vamos también creando un camino. La siguiente pregunta yo creo que la han respondido de alguna manera en sus intervenciones que tiene que ver con los desafíos, ¿no? Que como que es lo más desafiante de abordar la prevención em, de la violencia. Ustedes mencionaron el rol de la familia, mencionaron por supuesto el contexto digital, donde además muchas veces los adultos, como decíamos, tenemos esta brecha generacional enorme donde nos cuesta mucho como manejarnos en un mundo en que muchas veces no nos es familiar. Pero yo quería preguntarle si quizás hay algún otro desafío que ustedes tienen por ahí anotado y que no lo han dicho hasta el momento que quisieran traer a la conversación. Podemos comenzar con Douglas ahora. Estaba pensando en qué otro desafío y el que más tenía ahora presente era el tema de el entorno digital y la cultura popular, ¿no? Vemos cómo en en los últimos años hay un contexto global bien cambiante, ¿no? Alrededor de una ola conservadora, alrededor de estos abordajes, de los enfoques transformadores, educativos de género, que nos quiere invitar a poder reconocer que quienes promovemos este tipo de cosas, estamos promoviendo otros intereses que no están encaminados a la familia, a la comunidad, a creer que estas otras maneras de reconocer otras formas de ser hombre y de ser mujeres no tienen que ver con los derechos que tienen las personas humanas y que son malas, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, me parece que frente a la cultura popular, la música, frente a las películas, frente a diversas prácticas que hay en esta expresión digital, como mucha gente se siente llamado con estos discursos a creer que promover una educación integral, igualitaria, es un temor porque vamos a convertir a los niños y las niñas en otros seres no deseados que no quieren. Entonces, frente a eso, me parece que es importante el poder tener una institucionalidad que esté segura y clara de que el promover una integralidad, un sistema educativo con una currícula integral esté centrada en la potencialidad de los niños, de las niñas, de la protección, de crear las habilidades y los sistemas para poder promover una ciudadanía mucho más integral, con una mirada crítica, autocrítica, de reconocimiento, de participación, de inclusión. Entonces yo siento que ahí muchas veces, hoy en día, los TikTok, los influencers, que ahí está de moda, el trending viral, el hacer
cualquier cosa para poder exponer a una persona por su expresión o identidad de género, me parece que genera un impacto en la salud mental de los niños, de los adolescentes, de la familia, y muchas veces no tenemos las herramientas para poder acompañarles, porque hay un reto en la manera en que estamos trabajando, los tiempos en la casa, en la familia, el espacio digital, no sabemos cuál es el contenido que se está generando y el no poder abordarlo nos limita. Yo coincido contigo, Carla. Educar es proteger, es poder tener las herramientas para acompañar, para crecer, para poder guiarles, en el buen término de la palabra, hacia otras maneras posibles de respetar su libertad de pensamiento y de desarrollo. Entonces yo creo que aquí un gran desafío es cómo luchar contra los influencers, los TikTokers, cómo también muchas veces cuando nos escuchan hablando de ustedes, mucho lenguaje tecnicista, ¿verdad? Somos de la ONG, de la ONG, de Naciones Unidas, académicos, con un lenguaje mucho más cercano a la realidad que viven las familias, las comunidades, los niños y las niñas, y que nos invita a ser creativos, ¿no? Nos invita a ser creativos con la música. Yo creo que hay que seguir intentando las múltiples estrategias para generar entornos educativos seguros, participativos, innovadores. Yo creo que aquí tenemos que aprender mucho más de la tecnología con la inteligencia artificial, porque hoy en día la inteligencia artificial debe ser un aliado para crear estos entornos, pero creemos que muchas veces solo se utiliza para poder reproducir espacios de desigualdad. Y por otro lado, ya sabemos que no todas nuestras comunidades tienen acceso a toda la tecnología, ¿no? A toda la tecnología. Y por supuesto, aquí hay algo que me anda en la cabeza mucho, es el tema de los gamers. Hay una gran comunidad de gamers, de chicos y chicas que están jugando estos juegos, Roblox y otros. Entonces ahí hay muchos padres y madres que no conocen estos juegos y hay entornos inseguros que pueden violentar los derechos de los niños, de las niñas, de otras personas. Entonces, ¿cómo podemos aprender, incluir en estas plataformas, en estas apps, que también debe ser parte del sistema educativo, ¿no? Nuevas tecnologías para poder dialogar, incorporar, porque muchas veces creemos que la tecnología es mala, los chicos ya solo quieren estar en el celular, en la tablet, es malo, hay que quitárselo. Entonces yo creo que aquí más bien es transformar cómo nos acercamos a la tecnología, a estos dispositivos, para acompañarlas a descubrir otras formas más alternativas de educación, de música, de lectura y de mayor interacción con otros. Entonces, eso es lo que más se me ocurre alrededor de eso. Y por otro lado, también preocupado con esta comunidad virtual. Hoy en día hablamos de la violencia digital, donde mucho más adolescentes varones están creyendo y quieren calzar en estas normas rígidas de ser hombre, ¿no? Entonces, reproducirlas también. Hay muchas expresiones de violencia digital en estos espacios, ¿no? Y vincular algo también al tema de la salud mental, ¿no? La salud mental es parte de este proceso de acompañamiento con los chicos y con las chicas. Gracias, Douglas. Carla, ¿algún desafío que crees que se nos ha escapado de esta conversación que quisieras traerlo? Yo creo que hemos ido mencionando varios, coincido harto con Douglas respecto ahora al auge en el fondo de estas nuevas tecnologías. La inteligencia artificial ya está haciendo lo suyo también en esta materia. Por lo menos acá en Chile ya han habido hartos casos, por ejemplo, en las que se usa para crear imágenes de estudiantes y niñas desnudas y que se difunden dentro de las escuelas. Entonces ya el mismo fenómeno de la violencia basada en género que hablábamos al inicio empieza a tomar formas que son nuevas respecto a esta tecnología y que un poco nos van ganando en la carrera, ¿cierto? Cuesta anteponerse, cuesta anticiparse y es fundamental que nos vayamos poniendo al día en cómo vamos abordando estas distintas dinámicas nuevas, estas nuevas formas y espacios relacionales que mencionaba Douglas también en el mundo digital. Y ahí es clave la participación de las y los jóvenes. Ahí yo creo que hay un desafío importante en poder invitarles a esta conversación y a esta conversación lo más colectiva posible, porque también el mundo digital trae mucho del anonimato y la individualidad que no permite ese diálogo que podría ser también muy, muy constructivo si lo hacemos en conjunto. Entonces ahí hay un desafío que me gustaría relevar. Y hay otro que mencioné y que creo que es fundamental considerando también el contexto de Latinoamérica y el Caribe y tiene que ver con cómo abordar estas temáticas se va haciendo una política de Estado, porque ya se sabe y se ha estudiado y lo hemos visto que los derechos de las mujeres
y de las diversidades sexogenéricas en momentos de crisis son los primeros en tambalear, ¿cierto? No, nada los asegura, nada los garantiza. Entonces, es importante que podamos avanzar en políticas de Estado, en políticas públicas educativas que sientan las bases para que estas transformaciones sean sostenibles en el tiempo y no dependan necesariamente de un gobierno de turno, por ejemplo, porque son temáticas muy sensibles a nivel social, cultural y político y ahí hay muchos riesgos también de que todos los avances se pierdan y esos avances no son avances en términos solamente teóricos o políticos, sino que van directamente vinculados al ejercicio de derechos humanos de las personas. Entonces, hablar de retroceso en ese sentido tiene consecuencias también súper graves en nuestras sociedades. Y por último, lo hablé y lo vuelvo a mencionar también la importancia de la formación inicial docente. Yo creo que en la medida en que podamos ir profundizando en la formación de las nuevas generaciones, también va a haber una mayor preparación para poder abordar estas temáticas en la escuela. O sea, la formación continua o el trabajo que hacen nuestras organizaciones hoy día en el aula y en las escuelas es fundamental, pero obviamente no vamos a alcanzar a cubrir todas las escuelas y a todos los equipos educativos que hoy día están implementando procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, invertir hoy día recursos, tiempos y formación en quienes se están formando en educar en el fondo, y no solo hablo de las pedagogías, sino que también de la psicología, del trabajo social, de la salud, en el fondo de todas las dimensiones y disciplinas que se vinculan con la socialización de las personas, va a generar transformaciones, quizás no en el corto plazo, pero sí en el mediano y el largo, que también van a ser más sostenibles. Así que ese desafío ahí también lo dejo sobre la mesa. Muy interesante, Carla. Gracias por traerlo a la conversación. Estamos muy sobre el tiempo y yo tenía una pregunta y bueno, han habido algunas preguntas, ¿no? También de los participantes y me quiero quedar con una que vi por ahí, que entonces me gustaría, voy a hacerles dos preguntas y ustedes eligen cuál quieren responder. Una tiene que ver con ¿qué recomendación le darían a un docente o una docente que quiere trabajar estos temas en su escuela? ¿Qué recomendarían hacer? Yo creo que hay varios como de su experiencia que ya comentaron. Podrían elegir quizás un ejemplo ahí. Y una pregunta que me pareció muy interesante tiene que ver con que si nos podrían contar, así muy brevemente, de algún como caso de éxito o situación en la que tuvieron una gran satisfacción trabajando en temas de prevención y abordaje de la violencia. Voy a dejar esas dos preguntas y ustedes les doy la libertad de que puedan elegir si quieren responder las dos cortito o elegir una y explayarse un poquito más. Comenzamos ahora con Carla. Lo vamos a dar vuelta. Ya, voy a tratar de responder las dos cortito. Em, ¿Qué recomendaciones daría a docentes? Bueno, nuestro trabajo se trata de dar recomendaciones, entonces igual dejarles invitadas e invitados a que puedan ver nuestra página web, porque hay material de apoyo que puede ser interesante. Les podemos compartir también el informe de recomendaciones que generamos en esta mesa técnica con el Ministerio de Educación, porque es bien concreta, bien práctica, como material de apoyo. Pero sí creo que una recomendación que puede tener un impacto en un momento inmediato es entender que estas temáticas las podemos abordar en cualquier eh, contexto educativo. Es decir, es un tema transversal. Por ende, si yo soy profesora, profesor de matemática, de educación física, de arte, de orientación, de ciencia, de inglés, voy a poder trabajar esta temática. O sea, la idea justamente de la transversalización del enfoque de género en la educación es que todas las asignaturas puedan incorporar esta perspectiva. ¿Ya? Entonces ahí la invitación justamente es a pensar cómo la unidad que tengo que trabajar el próximo mes puede integrar de alguna manera esta perspectiva, por ejemplo, en los ejemplos que estoy dando, en los contextos en los cuales estoy enseñando, en las dinámicas relacionales que estoy implementando en el aula. Ya se ha estudiado un montón que docentes en muchos casos dan más la palabra a los niños que a las niñas, sobre todo en matemáticas. Por ejemplo, si soy profesora, profesor de matemática, preguntarme si estoy reproduciendo algún tipo de brecha en la educación.
ahí ya vamos a estar generando un impacto y no necesitamos recursos extras, sino que es mirar nuestra propia práctica pedagógica. Y otra recomendación que también creo que podemos dar y que va a tener un impacto inmediato y recogiendo lo que hemos ido hablando es abrir este tema con las y los estudiantes, o sea, darnos un espacio para preguntar cuáles son sus reflexiones, en qué medida esta temática les afecta, qué problemática se está dando dentro del curso, dentro de la escuela, qué soluciones podríamos ir desarrollando, o sea, ir abriendo espacios de participación estudiantil para poder abordar estas temáticas. Y ahí también hay un montón de recursos que pueden ir apoyando ese trabajo y felices nosotras de poder compartirles también, nos pueden escribir. Y como caso de éxito, quiero hablar quizás brevemente de un proyecto que está en curso y que ha sido muy bonito de implementar. Nosotras estamos trabajando ahora con la comuna de La Ligua, que es una comuna eh, que está en nuestro país, en la región de Valparaíso, y hemos tenido la posibilidad de trabajar con las 22 escuelas públicas de la comuna. Entonces ha sido muy bonito poder llegar a toda la educación pública de un territorio, porque el impacto que vamos a tener va a ser bien importante. Pero además ha sido súper interesante para el trabajo que hacemos nosotras el ver la diferencia de los contextos de intervención, porque durante el primer año del proyecto, que fue el año pasado, trabajamos con todas las escuelas urbanas y este año nos ha tocado trabajar con las escuelas rurales. Muchas de esas escuelas rurales, además de ser rurales, son unidocentes. ¿Ya? Eso quiere decir que hay una profesora o profesor para un grupo de estudiantes que además son de distintos cursos. Entonces ha sido muy interesante el desafío para nosotras de pensar que no podemos crear un modelo, digamos, de programa estándar que no responda a ese tipo de particularidades y ha sido de mucho aprendizaje para nosotras, incluso quizás más que el impacto que vamos a generar, vamos a aprender nosotras de lo importante que es que estas políticas y estos programas sean pertinentes a la realidad local y que sean flexibles también a los contextos que vamos conociendo. Así que ahí hemos podido ver un impacto muy bonito en que las escuelas cuenten no solamente con formación de sus equipos docentes, sino que se queden también con un instrumento de planificación y de gestión educativa que les va a permitir implementar distintas acciones para promover la equidad de género en la educación y además poder monitorearlas, medirlas y tener resultados, que es lo que también buscamos generar nosotras. Así que ahí, breve resumen de algo que nos tiene bien contentas. Muchas gracias, Carla. Douglas, 2 minutos. Puedes elegir si responder una pregunta o la otra o ambas cortito, como tú quieras. Bueno, estaba pensando, bueno, voy a empezar por una experiencia exitosa. Desde el punto de encuentro, tenemos un programa que se llama Escuelas Seguras, un programa de Escuelas Seguras que aborda, Carla, lo que tú dices, ¿no? Un espacio es cómo sería tener una escuela segura donde los docentes, los estudiantes, los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes puedan promover otro tipo de relaciones, ¿no? De respeto, de igualdad y poder trabajar situaciones de violencia, acoso, bullying, abuso sexual, alguna conducta sexual inapropiada. Y frente a ese proceso, en una escuela en El Salvador y Guatemala, tuvimos de la Junta de Padres y docentes, hubo una apertura, poder generar un proceso de sensibilización de lo que sería poder integrar el enfoque dentro de este espacio educativo. Entonces fue un espacio para poder hacer un proceso de formación con el equipo docente, con los padres, con la consejería, los profesores de matemática, inglés, de todas las áreas para poder abordar, así como bien tu cara lo dice, que es un tema que parte de la currícula, ¿no? No es un tema que lo da la educación integral, sino en matemática. Y frente a eso también fue un proceso con los docentes de poder hacer talleres de cuidado, de hablar de cuáles son los temores que tienen ellos y ellas para hablar de estos temas en el aula de clase y sobre todo cuando llegan los papás a pedir apoyo de acompañamiento a situaciones difíciles que tienen en la vida cotidiana. Entonces a partir de ellos y los papás y de la junta hicieron actividades con los padres para poder hablar sobre sus temores, los miedos y entonces este compromiso de la dirección de este centro educativo junto con los papás permitió que los padres y las madres y los docentes se sintieran más relajados para hablar sobre situaciones que pasaban fuera del aula de clase, en el entorno educativo, y que no solamente consejería escolar, que es cuando van los chicos, los niños y las niñas adolescentes a tener problemas, estén llenos en sus oficinas, sino que también
los profesores y las profesoras pudieran tener herramientas de acompañamiento. Solo el hecho todas las mañanas antes de iniciar la clase de matemática, cómo están hoy su vida en esta mañana. Hablar, me siento preocupado, en mi casa me pasó esto, un espacio de acompañarle en este diálogo, de sentirse incluido y luego también crearon estos espacios un protocolo de atención a situaciones de violencia, a dónde recurrir, cuáles son las rutas de acompañamiento, qué tipo de comportamientos estamos entendiendo de estas maneras y luego, acompañado con los mismos estudiantes, hicieron una campaña comunitaria en la misma escuela para poder identificar comportamientos abusivos que violentan los derechos de los niños y otras personas y sobre todo también algo que hicimos con ellos fue en el área de deporte, ¿no? Porque encontramos que en el área de deporte se refuerzan estos estereotipos de ser hombre, de ser mujer, entonces ahí teníamos una atención fuerte alrededor de cómo trabajar con los hombres también, cómo trabajar con los profesores, porque es otra experiencia, generalmente en el caso de América Latina, la mayor parte del equipo docente son mujeres y hay pocos hombres. Entonces, es un espacio feminizado. Entonces, también los hombres que están en este espacio, también cómo poder hablar de otra perspectiva diferente en este espacio de la educación igualitaria. Así que eso es lo que me estaba acordando alrededor de esta mirada. Y luego recomendaciones, yo creo que sería poder qué creencias tenemos nosotras, ¿verdad? Como docentes para abordar este tema, si más bien creo que lo que digo yo va a reforzar lo que estoy trabajando, si no hay muchos materiales educativos que podemos compartir para poder aprender y acompañarles. Muchísimas gracias, Douglas, también por la capacidad de síntesis y de resumen. Em, ya estamos en la hora, tenemos que ir cerrando el espacio, pero quisiera realmente agradecerles a los dos invitados que tuvimos hoy día, a Carla y a Douglas. Creo que fue una conversación muy rica en términos de sus experiencias, ¿no? De sus trayectorias también. Creo que nos compartieron ahí, tanto desde su desarrollo profesional como desde las instituciones en las que han trabajado, una serie de claves que pueden ser muy útiles. em, para quienes están trabajando en estos temas o están comenzando, ¿no?, a dar los primeros pasos para ir avanzando en abordaje y prevención de violencia en el ámbito educativo y también en una educación más igualitaria. Así que les agradecemos muchísimo, les agradecemos también a quienes nos han seguido en esta conversación. Todavía nos quedan algunas sesiones de aquí a fin de año, donde vamos a seguir desde esta mirada no regional, em, abordando lecciones aprendidas, desafíos, aprendizajes que estamos generando desde la región en torno a la violencia en el ámbito educativo. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.